caminar en la oscuridad, sacarle el provecho al dolor, al sufrimiento, es una tarea difícil. Es difícil encontrar a Dios cuando las cosas no salen bien, en medio de un dolor y una traición. Encontrar la luz que en el camino nos dé la esperanza es difícil. Construir esa parte de nuestras ruinas de nuestra vida cuando hemos fracasado una y otra vez en el área como padres, en el área laboral, en el área espiritual, en las congregaciones. Y la oración se vuelve siempre a nosotros como la herramienta mágica que se nos promete, como el arma poderosa del cristiano. Sin embargo, muchos de nosotros no hemos sabido utilizar esa herramienta, esa arma poderosa. Y este sermón busca una vez más adentrarnos a que entendamos un poquito de la oración, del proceso, de los ciclos, de las fases de la oración. La oración no es solamente un acto que hacemos en las mañanas o cuando vamos a comer. La oración se convierte en una actitud y una postura ante la vida, ante las circunstancias, ante las dificultades. Este sermón quiero compartirles el tema, el ciclo de la oración, y el subtema sería de la oración a la acción y de la acción a la oración. La semana pasada comenzamos a entender cómo Nehemías comenzaba a participar en la obra milagrosa del Señor, y todo comienza con una mala noticia, todo comienza con un llanto, con tirarse al suelo y ver una realidad, una trágica realidad de Jerusalén en este caso. Nehemías había trabajado mucho tiempo, era un hombre trabajador, un hombre que había llegado a la cúspide de su vida profesional. Ni más ni menos que Nehemías era el copero del rey, hombre de confianza y de seguridad. Aquella noticia lo movió a incrementar la oración en su vida. Y no es que antes no orara, pero a partir de esto, de este dolor intenso, él comenzó a clamar de una manera distinta, con un interés distinto, con una pasión profunda. Y es que si nosotros no nos involucramos con las personas, si no nos involucramos con las personas y las situaciones de las personas, no vamos a clamar ni orar fervientemente. El apóstol Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y esta versión, una versión habla que la oración eficaz es la oración ferviente. La oración ferviente puede mucho. La oración ferviente significa que estamos dentro de la situación, que nos duele la realidad y que buscamos la intercesión, clamar a aquel que sí puede ayudar. Pero ese es interés de participar en las cosas de Dios. Eso es parte del ciclo de oración. Entonces, en este momento que Nehemías se duele, comienza en sí la primera fase de oración que estudiamos la semana pasada, y hoy vamos a darle una nueva explicación, o más bien una nueva historia que habla de esas 4 fases, la misma historia de Nehemías. Él comienza esa primera fase de oración de venga tu reino, de hágase tu voluntad, presentamos a Dios nuestras peticiones con toda oración y súplica, y es ese solicitar a Dios que venga, que envíe su reino, que se haga presente. Pero no se queda en una oración y en un deseo, sino que cuando empezamos a rogar y a pedir y a solicitar al Señor que atienda las necesidades de otros o las nuestras, casi siempre Dios nos pide que nosotros participemos activamente en ser la respuesta a la oración que nosotros estamos solicitando, no solo de la nuestra, sino también de otras personas. Nosotros, cuando actuamos, podemos ser la respuesta de otras oraciones. Amén. Entonces, cuando esto pasa, cuando comenzamos a involucrarnos y a sentir el dolor real de la situación, nos adentramos a la segunda fase de la oración, que ya sabemos nosotros que hay una necesidad y ya sabemos que hay algo que hacer, pero nosotros debemos participar. Eso es el entendimiento de que nosotros podemos y debemos participar en esa situación, sea mucho o poco lo que podamos aportar. Esa es esa disposición a actuar. Pero esa segunda fase se comienza a convertir en planificar la ruta, en ver cuánto cuesta y cuáles son las dificultades a enfrentar. Todo esto con la actitud de fe que Dios multiplicará. Comenzar a caminar en la dirección que Dios ya nos ha mostrado es la clave de esta fase siguiente, que es la 3. Esta fase 3 es la de mayor dependencia, porque sabemos lo difícil que es caminar por una ruta trazada por Dios, donde se busca su voluntad. Es que es difícil llegar a esa dirección porque habrá
adversidades, pero es ir con fe a solicitar los recursos necesarios a los reyes que no conocen a Dios, como es en la historia de Nehemías. Es ir con esa confianza. En verdad que uno pasa de un estado seguro, un estado de comodidad, a un estado de incomodidad y un estado de peligro. Es lo que Nehemías pasó cuando pidió esto al rey, arriesgó su cabeza, como hemos estado estudiando. Y aquí es cuando nos ponemos en las manos del Señor, cuando ponemos en las manos del Señor nuestros recursos, que son pocos, ciertamente, no entendiendo, con la confianza, aunque no entendamos cómo esos recursos, esos pocos recursos que nosotros tenemos, puedan ayudar a los planes grandiosos de Dios, a necesidades tan grandes. Es aquí cuando debemos obedecer la instrucción, aunque nos cueste creer que podríamos hacer algo. Esto implica mucho fe y no es una situación difícil, no es una situación fácil, porque siempre queremos pruebas, siempre queremos que Dios nos dé una señal de que Él está con nosotros y de que Él nos va a proveer. En otras palabras, cuando no confiamos en que el Señor proveerá y nos dice, ve, yo haré, tú solamente sal y ve, estamos dudando de que el Señor lo va a hacer. Estamos diciéndole al Señor, no nos interesa tu reino, no nos interesa esa necesidad por la cual habíamos estado orando. Y entonces nuestra oración se convirtió simplemente en una manera de deslindarnos de las necesidades de otros. La cuarta fase, que es la más emocionante, porque una vez que obedecimos y dimos ese primer paso sobre el agua como el apóstol Pedro, el Señor nos sorprende con su poder y su misericordia. La cuarta fase es ver el milagro de la multiplicación y participar en la repartición de este milagro. Eso es emocionante. Nehemías comenzó a caminar por fe y con fe, por las aguas, con temor de que si el rey se enojaba podría terminar su vida. Pero él sabía ya en la instrucción, habría que regresar a Jerusalén, habría que pedir los recursos para regresar. Y lo que hizo Nehemías fue obedecer a lo que Dios ya le había dicho, porque Dios estaba con él. El rey contestó favorablemente, como vimos la semana pasada. Nehemías vio con sus propios ojos la multiplicación, ese milagro de parte de Dios. El rey no solamente le dio las cartas y la aprobación y el permiso, sino que también le dio la materia prima, la madera, para reconstruir esas puertas que estaban destruidas, y también, por si fuera poco, les envió seguridad, una escolta que ayudara a Nehemías a llegar a su destino sin ningún problema. En otras palabras, hermanos, en los ciclos de la oración, en las fases, en esas 4 fases de oración, el Señor provee todo lo que necesitamos para la vida de piedad, para la vida conforme a su voluntad. Y lo hace milagrosamente. El Señor le gusta hacerlo de lo que no parezca y que no queda duda que es Él el que lo está haciendo. ¿Por qué escogió a un hombre anciano? Porque Dios le prometió a un matrimonio estéril, que de ellos nacería una gran nación, porque Dios le gusta manifestar su poder en nuestra debilidad. Y entonces siempre el Señor dispone lo necesario y siempre nos desafía a creer más allá de nuestros recursos. Y así funciona el reino de Dios, y esto es lo emocionante, porque eso nos enseña el apóstol Santiago también: pidan sabiduría y se les dará, pero pídanla bien, no con motivaciones egoístas, sino y también búsquenla, porque pedir no es solamente Señor, dame sabiduría, es entender cómo funciona y cómo encontraremos la sabiduría. El libro de Proverbios nos habla de buscar, de comprarla, como los que buscan el oro y la plata. Lo interesante y lo emocionante de la fase 4, y es el tema que quiero traer el día de hoy, es que la fase 4 no termina ahí y se acabó todo. La fase 4 siempre propicia nuevamente una fase 1. Es decir, un ciclo sin fin. Y esto es lo que yo he llamado el ciclo de la oración. Y vivir una vida de oración significa vivir en estos ciclos: milagro tras milagro, pasos de fe tras pasos de fe, pedir, solicitar recursos, ser activos y comprometidos al reino de Dios. Este es el ciclo de oración. Esto es vivir, orar sin cesar, y esto es lo que quiero compartir, que una fase 4, estar en la voluntad de Dios, siempre genera otra nueva fase 1, otros desafíos, otros pasos de fe. Es decir, la oración propicia la acción. La oración de Nehemías, esa primera fase de solicitar al Señor, haz algo por Jerusalén y por sus puertas, por sus muros, lleva a la acción de solicitar al rey, esos pasos de fe, y la acción de regresar a Jerusalén. Ya estando en Jerusalén, esa acción
esa acción que fue movida por la oración, genera otro desafío que nos vuelve a llevar a la oración. La oración propicia la acción siempre propicia de nuevo la oración en un ciclo repetitivo. Esto es así en las personas que viven la voluntad de Dios, que siempre vienen nuevos desafíos a ser parte de los planes diarios de multiplicación del Señor. Y esto, hermanos, tenemos que entenderlo, que nosotros estamos aquí con un propósito, y el propósito es que seamos fieles al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y si necesitamos ayuda, necesitamos pedirla, y necesitamos buscarla, y necesitamos llamarla, como el Señor nos ha enseñado que debe ser. Entonces quiero compartir nuevamente, continuar la historia de Nehemías en el capítulo 2, desde el versículo 10 en adelante. Y vamos a volver a analizar estas 4 fases. Es importante para mí que entendamos cómo funciona la oración. Si no entendemos para qué sirve la oración, si no tenemos esa herramienta, esa arma tan poderosa en nuestras manos, hermanos, lo vamos a usar mal. Y lo que pasa en la realidad en nuestros días es que la mayoría de nosotros no perseveramos en la oración. Tan es así que las reuniones de oración en casi todas las iglesias son las reuniones menos recurridas. ¿Por qué? Cuando debería ser algo emocionante. Porque de repente perdemos en perspectiva lo que significa o ese ciclo de la oración que va uno tras otro, y no simplemente recitar ciertas peticiones. Eso cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Entonces vamos a leer el versículo 11 de Nehemías 2, por favor. Dice la palabra de Dios: entonces llegué a Jerusalén, dice Nehemías, 3 días después. Me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro que yo cabalgaba. Ok, aquí vemos Nehemías que ya por fin llega a Jerusalén. Nehemías había caminado mucho para llegar a la dirección de la oración de la primera fase, aquella primera fase. Había pasado de solo sentir esa carga por Jerusalén a participar activamente en la restauración de Jerusalén. Había dado esos pasos de fe, de pedir al rey la provisión, y vio con sus propios ojos la multiplicación, la provisión de una manera milagrosa y sobrenatural del rey que no conocía a Dios hacia un hombre como su copero, como su trabajador. Y ahora se encuentra en Jerusalén. Han pasado más de 100 años, como hemos estudiado, desde aquel Zorobabel que llegó y comenzó a construir el templo. Han pasado más de 100 años y la ciudad todavía no se encuentra construida completamente. Y esto me recuerda a lo que vimos, el tema del miércoles de la espiritualidad en la que estamos como creyentes. Pueden pasar muchos años, podemos pasar muchos sermones escuchándolos, leyendo la Biblia varias veces incluso, y todavía no terminar de construir nuestra espiritualidad. Y eso habla de que nos detenemos ante las oposiciones y que es más fácil incluso no construir, dejar ahí las ruinas, aunque eso traiga vergüenza a nosotros y al nombre de Dios. Al parecer nadie sabía exactamente a qué regresó Nehemías. Nehemías no le había contado a nadie. Llega a Jerusalén y lo primero que se encuentra es oposición. No leí intencionalmente el verso 10, que lo voy a leer ahora mismo. Ahora bien, cuando Sanballat el horonita y Tobías el oficial amonita se enteraron de mi llegada, dice Nehemías, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Ni siquiera había comenzado la obra y ya hay oposición. Eso es una constante, hermanos, en la voluntad de Dios. Cada que decidimos hacer la voluntad de Dios, vendrá oposición. Este Sanballat era gobernador de Samaria, y Samaria era lo que quedó de aquellas 10 tribus de Israel que fueron destruidas unos 100 años atrás. Y entonces llega y se molestaron mucho, dice ahí, porque alguien había venido a ayudar al pueblo de Israel. La oposición muchas veces, hermanos, no va a venir de donde nosotros lo esperaríamos, que es de enemigos declarados. ¿Quién pensaría que el rey de Persia, un rey que no conoce a Dios, ayudaría al pueblo de Dios a construir su ciudad? ¿Quién iba a pensar, por otro lado, que el gobernador de Samaria, que es parte de las 10 tribus del mismo pueblo de Israel, se iba a oponer a la reconstrucción de la ciudad? Muchas veces la oposición viene de los lugares que menos nos esperamos, y precisamente viene así para desanimarnos, porque parte de la oposición es buscar ese desánimo de hacer la voluntad de Dios. Y la fuerza de la oposición, la agresividad de la oposición contra nosotros va a depender, o es inversamente proporcional, de la grandeza de lo que nosotros estemos por hacer.
Es decir, entre más loable y más importante sea lo que estamos haciendo para Dios, más oposición y más fuerza nos encontraremos. ¿No les ha pasado que cuando ustedes están dispuestos a dar esos pasos de fe sobre el agua, viene la oposición de todo tipo que busca evitar que demos esos pasos? Es casi una regla en la vida cristiana que cuando decidimos tener más compromiso y fidelidad a Dios, vendrán circunstancias que nos buscan hacer parar, y circunstancias de las maneras más extrañas. Dependiendo de cada persona vendrán señales y ruidos que nos harán distraernos del camino que estamos caminando o que vamos a comenzar a caminar. Y esto que estaba haciendo Sanbalat había funcionado años atrás, cuando el pueblo con Zorobabel comenzó a construir el templo. No había pasado un año cuando la oposición, estos personajes, otros personajes en aquel caso, vinieron a detener la obra casi durante 20 años. Pero no era la misma situación que la otra vez. Nehemías había preparado con las cartas que pidió el rey para que nadie le impidiera su propósito. El mismo rey pagó el material de las puertas que iban a reconstruir. Así que Nehemías comenzó este nuevo ciclo de la oración. Ya es un nuevo reto. Ya ha salido de su ciudad, ya salió de su comodidad, ya ha dado esos pasos de fe. El rey pagano de Persia le respondió afirmativamente y ya está en Jerusalén. Y hermanos, fíjense bien, lo primero que hace Nehemías al llegar a Jerusalén es nada. Y eso es curioso. A veces, hermanos, hay que saber esperar. A veces las ansias nos comen de participar en la voluntad de Dios, pero muchas veces no debemos actuar rápido ni debemos correr. Como la analogía que nos compartieron en la semana del alpinista, ¿verdad? Cuando las personas llegaban al Monte Everest hasta la cima y habían conseguido la meta, habían logrado una cosa muy importante, pero al descender, a lo mejor por el cansancio, por las ganas de ya estar abajo, no tomaban las precauciones y muchos de ellos perdieron la vida. Muchas veces nosotros queremos comernos el mundo cuando entendemos que Dios nos está usando o Dios nos quiere usar, Dios nos ha llamado y nos damos cuenta que hemos perdido muchos años de nuestra vida atrás desperdiciándolo y queremos comernos el mundo y queremos cortar la cabeza al primer opositor que nos aparezca o al primer detractor. Entonces debemos entender, hermanos, que las cosas son con calma. Las cosas de Dios siempre tienen su tiempo y Nehemías lo primero que hizo fue nada. Ahí dice en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 11, vuelvo a leer: entonces llegué a Jerusalén, dice Nehemías, y después de haber pasado 3 días, o sea que 3 días no se dice qué hizo, seguramente en esos 3 días Nehemías estuvo planificando, estuvo orando, estuvo en silencio, sin contar ninguna cosa a nadie, sin decírselo ni a los gobernantes ni a los sacerdotes, y seguramente pidiendo la dirección de Dios para la estrategia. Estaba ya nuevamente en proceso de las fases de la oración, ¿verdad? Nehemías se calló, Nehemías no dijo nada, Nehemías pasó 3 días en silencio y no tuvo la ansiedad de comenzar. Él estaba esperando el banderazo de Dios, la instrucción de Dios. En el versículo 11 leemos todo y el que sigue. 3 días después, dice, de haber llegado a Jerusalén, salí de noche, fíjense bien, salí de noche acompañado de algunos hombres. Pero ninguno de ellos le conté lo que Dios me había movido a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba, dice esta versión. Esto nos lleva a la fase 2 nuevamente, fíjense. Nehemías ya está participando activamente en el plan de Dios desde que comenzó a orar, desde aquella mala noticia. Habían pasado muchos meses desde aquella respuesta a Dios, y así que comienza a calcular nuevamente la ruta. Ya estamos en Jerusalén. ¿Cuál es la instrucción de Dios? Construir el muro y restaurar las puertas. ¿Cuál es la mejor forma? Esa pregunta se estaba haciendo Nehemías y estaba preparándose para ese momento, para transmitírselo a los demás. Porque ¿qué sería si los demás no quisieran reconstruir? Si los demás estuvieran cómodos. Era una parte importante de ese proceso. Entonces Nehemías camina con discreción. Lleva solamente algunos hombres también muy discretos. Hace el recorrido de noche por la ciudad, no llamando la atención de nadie. Lo hace para ver con sus propios ojos la condición que le habían platicado sus hermanos acerca de la ciudad, acerca de las puertas, acerca de los muros. Dice el versículo 13. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén, dice Nehemías. Las inspeccioné, las murallas y las puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar
con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Hermanos, entendamos aquí que la parte crucial o fundamental de esta fase siguiente, y es la 2, es la de inspeccionar, la de investigar, la de indagar, la de interesarse por la situación. Es entender el tamaño de la solución, el tamaño del milagro. No es simplemente aventurarse a que Dios proveerá lo necesario, es entender qué es lo que se necesita, es ver la realidad con ojos espirituales, con ojos de fe, no de crítica ni de desánimo. Es el diagnóstico de un médico, ¿no? Una pregunta retórica, ¿el cáncer puede ser tratado con paracetamol? Obviamente que no, y cada diagnóstico es importante por eso. No podemos tratar la solución, no podemos buscar la solución. Obviamente la buscamos en Dios, en sus recursos, en su poder, en su dirección, pero necesitamos ver con claridad el diagnóstico. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué es lo que necesita este pueblo? Inspeccionar, vuelvo a repetir, es la clave de la fase 2. Inspeccionar es ver la realidad, hermanos, pero con ojos espirituales. Es decir, sabiendo que Dios hará el milagro de la multiplicación. El tamaño del milagro es calculado por el hombre de fe, no es simplemente sorprendido. Es un paradigma de la vida cristiana, mis hermanos, aquella alimentación de Jesús de los 5,000, que vamos a leer brevemente en Marcos capítulo 6. Pocos hechos en la historia de los evangelios, pocos eventos se narran las cuatro veces en los evangelios, pocos. Estamos hablando de 5 o 6 eventos. Y uno de los que se repiten en todos los evangelios, es decir, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es la alimentación de los 5,000. Y esta alimentación de los 5,000 para mí se ha convertido en un modelo de la vida cristiana, en un modelo que habla de este ciclo de la oración, este constante ciclo de la oración. Los discípulos de Jesús, esos 12 hombres que fueron elegidos por el Señor, lo vivían día a día ese ciclo de la oración, que demanda fe, que demanda obediencia, que demanda acción. Esa acción que nos va llevando a otros desafíos, cada vez más palpables para nosotros. Dice el capítulo 6 de Marcos, versículo 36. Ustedes saben, estaban siguiendo al Señor. Les cuento un poquito el contexto. Estaban siguiendo al Señor muchos de ellos, muchos de sus discípulos, que todavía eran sus discípulos ahí, le estaban siguiendo. Y en un momento dado, cuando el Señor había terminado la predicación, había 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dicen algunas versiones. Y esos 5,000 hombres tenían que regresar y ya era tarde porque no habían comido y estaban un poquito lejos de su ciudad. Entonces los discípulos pues proponen lo coherente, ¿no? Dice el versículo 36, despide a la gente para que vayan a los campos y los pueblos cercanos y se compren algo de comer. Eso es lo que dicen los discípulos, ¿no? Pero fíjense el versículo 37, que esto es una constante en nuestra vida cristiana. Dice el Señor Jesucristo, denle ustedes de comer. Esto costaría casi un año de trabajo, objetaron, ¿no? ¿Quieres que vayamos, dice uno, y gastemos todo ese dinero, es decir, un año de trabajo, para darles de comer? ¿Es en serio lo que nos estás pidiendo, maestro? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Dice el Señor. Vayan a ver. Y dice la escritura que después de averiguarlo, imagino que estuvieron preguntando a todos, ¿cuántos panes tenemos? ¿Cuántos peces? Ellos respondieron que había 5 panes y 2 pececillos. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Aquí dejamos la lectura. Hermanos, la respuesta natural a las necesidades que nosotros no podemos atender, como alimentar a 5,000, la respuesta natural de nosotros, incluso los creyentes, es no involucrarnos. Despídelos, ¿no? Cuando vemos una necesidad y no intervenimos y no intercedemos, es como decirle al Señor, despide a la gente que busquen de comer. Nosotros no podemos ni queremos. El Señor lanza el desafío ahí a los hombres de fe y les dice, denle ustedes de comer. Hermanos, la primera reacción a este desafío, por intuición, una respuesta inmediata es falta de fe. No me digan que no. Lo primero que vemos son 5,000 platillos que hay que servir y dice el Señor nos desafía, denles ustedes de comer. Ustedes denles de comer. La primera reacción sin duda es
incredulidad, incertidumbre. Vemos el costo en nuestra mente de los 5,000 platillos, casi un año de trabajo. No tenemos forma de ayudar. Pero el Señor profundiza en nuestras mentes. El Señor nos hace recapacitar y dice, a ver, no les estoy pidiendo que ustedes hagan milagros, solo les estoy pidiendo que confíen, que tengan fe. ¿Cuánta comida tienen? A ver, indaguen. Y bueno, ellos dicen, casi nada, Señor. Después de averiguarlo, dice la Escritura, solamente encontraron 5 panes y 2 peces. ¿Y qué son 5 panes? ¿Y qué son 2 peces? Para 5,000 platillos. ¿En qué cabeza cabe que ajustaremos? Y nuevamente aparece la palabra inspeccionar aquí y averiguar. Es clave en esta fase, hermanos. Es importante entender el tamaño del milagro para responder con fe y para responder con oración profunda de ese momento. No depende de nosotros el milagro, sino de la voluntad del Señor que nos ha ordenado, denles ustedes de comer. Cuando ya se ha dado la instrucción, hermanos, cuando el Señor ya ha mostrado la claridad de la visión, la claridad de lo que debemos hacer, no debemos dudar. ¿Quién nos provisionará? El Señor mismo. Y lo hará de manera milagrosa. Denles ustedes de comer. Es cuando ya es dada la instrucción y la dirección, simplemente debemos levantarnos y debemos caminar hacia esa dirección, hacia ese lugar, y el Señor responderá. Esa es la parte que nos lleva a la tercera fase. Esta tercera fase, volvemos a repetir, es la más complicada. Como Pedro, cuando estaba en una tormenta, estaba en la barca y ven al Señor de lejos, alguien caminando sobre las aguas, y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine por el agua. Y el Señor Jesús le dice, ven. Y dar ese paso, hermanos, es más complicado de lo que parece. Cuando Pedro empieza a caminar, empieza a ver las turbulencias y es obvio que en nuestras fuerzas y nuestros recursos no podremos hacerlo. Pero eso ya lo tenemos claro. Las misiones que Dios nos da no son fáciles ni sencillas para el ser humano, pero ahí nos demanda fe. Es como cuando Moisés está a la orilla del mar y ve hacia atrás y ve al faraón persiguiéndole, al ejército más poderoso del mundo, y ve hacia adelante y ve el mar. Y el Señor le dice, caminen. Yo estoy con ustedes. Levanta tus manos, extiende tu vara y el mar se abrirá y ustedes podrán caminar. Hermanos, parece sencillo obedecer ese momento, pero no es nada sencillo. Nosotros queremos pruebas. Nosotros queremos que primero se abra el mar. Nosotros primero queremos que se haga sólida el agua para poder caminar. Nosotros queremos primero que se venga la multiplicación de los peces para poder hacer el siguiente paso. Y no es así, hermanos. Esperar en Dios, esta fase implica fe. Y es ahí cuando Dios se hace presente de una manera especial. En la historia de los 5,000, esta parte de la fase 3 es preparar la mesa. Es la parte complicada. Imagínense preparar la mesa, siéntense todos porque les vamos a dar de comer. Y en la mente ellos saben que son 5,000 personas y que solamente tienen 5 panes. Ajustará. Y la parte, hermanos, de fe es obedecer. El Señor ha dado la instrucción. El Señor nos ha dicho que nos va a proveer. Nosotros simplemente obedezcamos. Y eso dice el versículo 40. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Y, repito, suena sencillo. Preparar las cosas para que Dios haga implica arriesgar nuestra reputación. ¿Qué tal si no funciona? ¿Qué tal si no es la voz de Dios? Y es ahí donde viene la fe. Y es ahí donde se aprovecha el enemigo para nosotros no dar ese paso de fe, no caminar y palpar los milagros y la provisión sobrenatural del Señor Jesús. Y en la historia de Nehemías, ya volviendo una vez más, ya había ocurrido un gran milagro cuando el rey le dice que sí, y no solo que sí, sino que lo provisiona lo necesario para regresar. Pero ahora requería un paso importante, el apoyo de todo el pueblo para la reconstrucción. El versículo 16 de Nehemías 2, volvemos allá, por favor, y leemos. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernantes, ni a los que estaban trabajando en la obra. Pero les dije en el versículo 17, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. ¡Vamos! ¡Anímense!
reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie ya se burle de nosotros, dice Nehemías. Hermanos, este es el momento más alto de esta visión, de este mandamiento a este pueblo. ¿Qué tal si el pueblo no hubiera respondido bien? ¿Qué tal si no hubiera respondido con fe? ¿Qué tal si el pueblo reflexiona y dice, nadie lo ha hecho en 100 años, ¿quién te crees tú que podrás hacerlo? Pero me encanta la actitud de Nehemías y eso nos habla de que había estado construyendo su espiritualidad desde muchos años atrás, que había llegado el momento para que él pueda ser usado por Dios. Es importante, hermanos, en el ciclo de oración, cuando vivamos esos ciclos de la oración donde nos estamos convirtiendo en parte de la respuesta de la oración a ciertas necesidades, la humildad. Es importantísimo la humildad. Hermanos, el involucrarse en los problemas de los demás como si fueran propios es la actitud. ¿Qué tal si Nehemías hubiera puesto la culpa como método para que ellos reflexionaran? No lo han hecho en 100 años, háganlo ahora. Pero no fue así la actitud de Nehemías. Él podría ciertamente llegar con una actitud altanera de Salvador y ya tenía el permiso del rey, ya tenía el material para la construcción y usar esa situación para hablarles con más fuerza. Pero no, Nehemías, aunque era un buen momento para echarles en cara su apatía, su negligencia de no hacer la obra de Dios por muchos años, Nehemías se hace parte del problema. Él dice, estamos en ruina. Y en ese momento que Nehemías comienza a decirles, estamos en ruina, por favor, anímense, vamos a reconstruir los muros, el Señor lo merece. Cuando llega ese momento quizá hay duda en los demás, empiezan a calcular y empiezan a decir, no, Nehemías, pues no te has dado cuenta que tenemos más de 100 años aquí y no lo hemos podido hacer, no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos, no hay madera en este lugar, no hay forma de hacerlo. Hemos comenzado a hacerlo en otras ocasiones y enemigos vienen a destruirnos. Quizá todas esas situaciones, las experiencias vienen a nuestra mente cuando Dios nos está dando una indicación y nos está diciendo que va a estar con nosotros. Pero Nehemías se hizo parte del problema. ¿Qué es diferente en este momento? ¿Qué es diferente? Se reflexionaban todos. Y Nehemías tenía un as bajo la manga en este momento. ¿Y qué hizo con todo lo que Dios ya había hecho unos meses atrás con el rey más poderoso del reino donde ellos vivían? ¿Y qué hizo? Contó las puertas abiertas que habían sido abiertas. Perdón, las puertas cerradas que habían sido abiertas. Las puertas con ese cerrojo que parecía imposible para cualquier ser humano. Versículo 18, dice el texto. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, fíjense bien, solo hasta al oír esto, exclamaron inmediatamente, manos a la obra. Y dice la conclusión de este versículo, unieron la acción a la palabra. Manos a la obra, unieron la acción a la palabra. Noten que fue hasta que Nehemías cuenta cómo Dios abrió la puerta milagrosamente que inmediatamente contestaron, sí, trabajemos. Me gustó esta versión NBI que dice, la conclusión de este texto, unieron la acción a la palabra. Unieron la acción a la palabra. Y básicamente, hermanos, este es el resumen, la definición del ciclo de la oración. Unir la acción a la palabra. Ese ciclo lleva súplica. De la súplica nos lleva a la acción. De la acción nos lleva otra vez al ruego. Y del ruego nuevamente a la acción. Participar en la voluntad de Dios es emocionante y debe ser emocionante. Es prácticamente como andar con Jesús. Cuando se levantaba muy de mañana, sus discípulos lo seguían. Y cada día eran nuevas expectativas de lo que el Señor iba a hacer a través de sus milagros. Y ellos podían participar cada día. Hermanos, vivir el ciclo de oración, orar sin cesar y perseverar en las oraciones significa, hermanos, vivir ese ciclo diario, esos pasos, esos desafíos, esos pasos de fe, ese llamado a la acción, ese participar en el milagro de nuestro Señor. Si no estamos viviendo una vida así, ese ciclo, hermanos, significa que no estamos viviendo
que no estamos orando realmente. No hemos pasado de una fase de la oración a otra, de la otra a la que sigue, y la que sigue nuevamente a comenzar el ciclo. Si nosotros no somos hombres de oración, no vamos a estar participando en las obras de Dios. Y por eso es importante para mí que entendamos que ser un hombre de oración significa ser un hombre de acción, ser un hombre que escucha la dirección de Dios, ser un hombre que camina a pesar de todas las dificultades, ser un hombre que da un paso de fe antes de ver el milagro de multiplicación. Y vivir en oración, hermanos, es vivir en la voluntad del Señor. El Padre nuestro que estás en los cielos, que santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, significa que nosotros estamos participando todos los días y que estamos disponiendo nuestros corazones para participar en su reino. No orar, hermanos, es hacer las cosas en nuestras fuerzas. Pero orar significa no solamente recitar oraciones y deslindarnos de las necesidades, sino participar activamente y que nos duela el dolor de las personas. Nosotros oramos solamente cuando sentimos el dolor de los demás. Y así comenzamos a clamar al Dios del cielo que traiga su provisión, que traiga sanidad, que abra las puertas, que nos dé sabiduría, etc. Ese es el ciclo de la oración, mis hermanos. Cada oración, cada ciclo de la oración, que es un ciclo de oración, repetir una y otra vez las 4 fases, es participar en una y en otra obra a la que Dios nos ha llamado, a la que Dios nos ha dicho, ponte en acción, te voy a usar. Ese participar en el ciclo, hermanos, esos ciclos de la oración constantes, implica también sus momentos de oposición. Y muchas veces nos quedamos estancados ahí. Esta oposición, hermanos, este momento de la oposición viene en cualquier fase, pero especialmente viene cuando tenemos que dar un paso de acción. Es importante estar preparado para ello. No podemos omitir esa realidad. Vendrá oposición grande en la medida que nos dispongamos a hacer la voluntad de Dios en grande. Cuando de verdad nos comprometemos, cuando de verdad queremos dar pasos, cuando estamos a punto de entrar en nuestro aposento alto, vendrán distracciones, vendrán una guerra espiritual. Y ustedes lo han vivido. Ustedes me han contado de algunas circunstancias. Y es importante que entendamos, hermanos, que cuando damos pasos de fe, vendrá oposición. Pero nuestra respuesta a esta oposición, hermanos, será dependiendo del grado de nuestra espiritualidad, de nuestra madurez, de la claridad de la visión que tengamos. Si el Señor nos ha dicho, ve a punto C, vamos a ir al punto C, entendiendo lo que significa recorrer de aquí hacia allá, los peligros que conlleva. Y no nos moveremos. Eso significa vivir en la voluntad del Señor. Eso significa participar en el ciclo de la oración, dependiendo de Dios, pero caminando hacia allá. El versículo 19 nuevamente de Nehemías 2 nos dice, esa parte que les estoy mencionando de la oposición. Cuando lo supieron Sanbalat, el horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros, dice Nehemías, y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y hermanos, nuestra respuesta, o la respuesta de Nehemías, hace palpable de nuestra espiritual real. Nuestra respuesta ante las adversidades, nuestras reacciones ante las dificultades evidencian realmente la estructura de nuestra espiritualidad. Como en la parábola de Jesús, vinieron las aguas, azotaron con la casa y la tumbaron. Hermanos, cuando vienen dificultades como este coronavirus, está probando realmente la calidad de los cimientos y de la obra de nuestras familias, de nuestras personas, de nuestra economía. Vienen y tambalean. Muchos de nosotros se han caído a lo mejor un muro, pero nos mantenemos en pie. Necesitamos entender, hermanos, que necesitamos prepararnos para esos momentos. Necesitamos empezar a construir nuestra espiritualidad, construir nuestra madurez. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Vendrán oposiciones, pero necesitamos entender que estamos en misión. Necesitamos entender claro la visión. El Señor quiere que construyamos y que no nos quedemos en obra negra, que no nos quedemos ahí con las ruinas, que no pasen 100 años, que no pasen 2 años o 20 sermones y nosotros sigamos igual. El Señor nos está desafiando cada día que demos pasos de fe, a que caminemos a su voluntad y que participemos en sus planes gloriosos. No solamente una vez, ahí cada vez
en cuando, una vez al año, sino que todos los días volvamos a este ciclo una y otra vez. Si Dios es quien nos ha enviado, si Dios es quien nos ha dado esa instrucción, ¿quién podrá detenernos, hermanos? ¿Qué poder humano o demoníaco podrá contra nosotros si Dios está con nosotros? Cuando estamos en misión, hermanos, no hay nada que nos venza. Si confiamos, si caminamos en fe, si somos valientes, si no nos apartamos ni a izquierda ni a derecha de la instrucción que Dios nos ha dado. Al estar en esa misión, estaremos en constante oración. Hermanos, solamente hasta que estemos en la misión, hasta que estemos participando en la voluntad de Dios, hasta que nos esté haciendo huella en las Escrituras, hasta que nos esté quemando el llamado del Espíritu, hasta ese momento entraremos en oración. Solamente cuando nos tomamos en serio el reino de Dios y su justicia, hermanos, nos entremos orillados a orar, porque entenderemos la importancia de este ciclo. No nos cansemos de hacer el bien, dice el apóstol Pablo, en su momento cegaremos. Fíjense lo que responde Nehemías en el versículo 20 y con esto terminamos. Dice Nehemías: yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá seguir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto. Amén. Hermanos, el Dios del cielo, les quiero decir esta palabra, el Dios del cielo nos concederá salir adelante cuando estemos participando en su reino. Nosotros somos sus siervos y, hermanos, vamos a comenzar la reconstrucción. Nosotros vamos a comenzar la reconstrucción, porque el Señor nos ha dado esa instrucción. No hay nada que nos pueda detener. Él pondrá los milagros de multiplicación en su momento. Nosotros necesitamos caminar con fe, necesitamos caminar a esa dirección, necesitamos calcular el tamaño de nuestra fe. Pero, hermanos, lo que no podemos calcular y de lo que no podemos dudar es del tamaño de nuestro Dios, de su poder y de su misericordia. Necesitamos comenzar a entender con claridad cuál es la instrucción que Dios nos ha dado en nuestra vida personal, en la vida de mi familia, en la vida de mi congregación, en la vida de la iglesia de Cristo, en la vida de los discípulos del Señor de este siglo. La pregunta es, ¿realmente entendemos lo que estamos viviendo en este momento? ¿Realmente entendemos el propósito del Señor para nosotros en este momento histórico del COVID? ¿Realmente entendemos por qué nacimos en esta familia? ¿Por qué estamos viviendo en ese vecindario? ¿Y por qué nos estamos congregando en la congregación donde nos congregamos? ¿Entendemos el llamado a reconstruir la espiritualidad de nuestras familias? ¿Entendemos día a día que el Señor nos saca del confort y nos pide que nosotros seamos lo que les demos de comer? ¿Entendemos, hermanos, nuestro rol como padres, como hijos, como esposas? ¿Aceptamos el desafío de construir estas familias llenas de su espíritu, movidos por las motivaciones correctas, que construyen la espiritualidad desde adentro hacia afuera? Hermanos, es momento de unir la palabra a la acción. Son muchos los sermones que se nos han dado a lo largo de nuestra vida, o aunque sean pocos. Es tiempo de poner manos a la obra, de unir la palabra a la acción. Es importante estar atentos y buscar la dirección de Dios constantemente en muchas áreas de nuestra vida. Cada uno de ustedes está viviendo un proceso distinto, un desafío distinto en el ciclo de la oración. Pero una vez que tú recibes esa luz a la dirección a la cual debes caminar, hermanos, traza la ruta, calcula los costos, calcula las adversidades y da esos pasos de fe ya. Se parte del milagro de multiplicación del Señor. Llevémosles esas pocas cosas que tenemos, esas pocas cosas que hemos conseguido, esa habilidad que tenemos, ese oficio que tenemos, esa personalidad que tenemos, esa capacidad que tenemos, llevémosla a los pies del Señor. Aquí está, Señor, mis 5 panes, mis 2 peces, multiplícalos. Quiero participar en tu reino. Quiero ser parte del milagro que tú estás planificando en estos tiempos. Hermanos, levantémonos y reconstruyamos. Anímense. El Señor que tenemos es un Dios grande que nos va a proveer todo lo necesario para su obra y lo hará de una manera milagrosa. Necesita hombres de fe y esperanza.
Y yo quiero ser, hermanos, junto contigo, ese hombre que sigue la dirección del Señor, que tiene claridad y que camina hacia allá. Y veremos milagros. Veremos milagros en nuestra familia. Veremos milagros en nuestros trabajos, en la congregación. Y el Señor estará con nosotros y nosotros de verdad hoy disponemos nuestro corazón hacia Él. Y vamos a terminar con esta oración, mis hermanos. Padre, aquí estamos. Abriendo, Señor, nuestro corazón. Abriendo nuestra vida. Tú conoces todo de nosotros. No hay nada que podamos ocultar o que podamos posar delante de ti. Otras personas podrán pensar que somos espirituales o no. Pero nosotros reconocemos delante de ti que nada podemos esconder. Tú conoces esa debilidad nuestra en lo oculto. Tú conoces lo que hacemos cuando nadie está. Tú conoces nuestros pensamientos. Es más, tú conoces la intención de ellos. Tú conoces cuando nos levantamos. Tú conoces nuestra palabra antes de que salga de nuestra boca. De ti no nos podemos esconder, Señor. Tú conoces nuestra debilidad. Sabes que no tenemos casi peces en nuestras manos, ni panes para hacer algo por ti, Señor. Pero no queremos que falte la disposición, el deseo de hacer algo, Señor, de participar en los milagros que tú haces día con día. Oh, Señor, aquí están nuestras circunstancias. Aquí está, Señor, el clima político social en nuestro país. Esa guerra encarnizada y de murmuración de cada día entre partido y partido. Señor, aquí están nuestras familias distraídas y débiles. Aquí están nuestros muros caídos, Señor, nuestras puertas consumidas por el fuego. Y nosotros no tenemos ni las fuerzas ni los recursos para reconstruir. Te queremos pedir, Señor. Te queremos rogar, Señor. Te queremos suplicar para que tú traigas a nosotros ese sentir de levantarnos y creer que tú estás haciendo algo y lo puedes hacer a través de nosotros, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros jefes de trabajo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser ese hombre, esa mujer de fe que camina y que palpa tus milagros y que obedece y que da esos pasos de fe. Bendice, Señor, nuestras finanzas. Bendice las ofrendas de mis hermanos que han dado con mucho esfuerzo. Oh, Señor, que no caiga la duda en esos momentos de incertidumbre. Tú nos has prometido que cuando damos, tú harás bendición con el resto y milagrosamente lo multiplicarás. Bendice cada ofrenda que mi hermano envía para seguir pagando, Señor, las cosas necesarias de la iglesia. Aún no estamos regresando y queremos escuchar tu instrucción. No queremos simplemente comenzar ya a construir. Necesitamos esperar el momento y entender sin ansiedad, Señor, que tú quieres hacer las cosas con un plan y con una ruta. Bendice a mis hermanos, los que están pasando por enfermedades, Señor. Hemos rogado y te seguimos rogando por ellos, que hagas milagros. Queremos escuchar milagros, Señor, porque tú eres un Dios grande, un milagroso que abre el camino y que lo abre milagrosamente. Nos ponemos en tus manos en este día, Señor. Bendecimos a todos los padres, a los que son padres y a los que serán padres, Señor. Que tú nos dispongas de los recursos necesarios para construir nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, con carácter, con provisión, con inteligencia. Tráenos, Señor, esa provisión milagrosa. Nosotros disponemos nuestro corazón hoy y los bendecimos a todos los padres de nuestra congregación. Gracias, Padre, por este momento, por este lugar que nos has permitido reunirnos. Un lugar virtual, pero que al final de cuentas nos disponemos a escuchar tu voz. Y queremos obedecerte ahora, Señor, cuando regresemos y como quieres que regresemos, Señor, depende de ti y queremos escuchar tu voz. En tus manos ponemos todo lo que vamos a hacer esa semana y que esta palabra, Señor, haga carne en nuestros corazones. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y decimos amén.